Esta serie la hemos llamado Cristología en el Evangelio de Lucas, la identidad y misión de Jesucristo. Y hoy voy a estar predicando Lucas capítulo 4, versículo 1 hasta el 30, y he titulado mi mensaje Jesús, el Hijo victorioso que vino a salvar. Mis hermanos, el mundo generalmente entiende la victoria como algo relacionado al dominio, al poder o al reconocimiento. Pero lo que vamos a ver en el Evangelio de Lucas es Dios mostrando la victoria de otra forma. Jesús, mis hermanos, vence antes de ser aclamado. Jesús vence antes de comenzar a hacer milagros en público durante su ministerio. Jesús comienza su victoria cuando nadie lo ve, en medio del silencio del desierto, con hambre, con debilidad y en soledad. Pero luego de esa victoria, Él proclama su misión en una pequeña sinagoga entre personas que lo conocen desde niño, entre su pueblo que era Nazaret, donde Él fue criado. Y ahí mismo, donde Él comienza a proclamar cuál es su misión, estas personas, lo que vamos a ver hoy es que lo rechazan. Ahora, Lucas quiere que nosotros comprendamos algo, y es que la salvación del mundo, la salvación de los hombres, no comienza con una gran señal extraordinaria, sino con la obediencia del Hijo de Dios. Después del bautismo de Jesús, entonces, lo que nosotros vemos en el capítulo 3 de Lucas, nosotros vemos en esta escena, usted puede ver ahí Lucas 21, Lucas 3, 21 hasta el 22, y usted puede ver cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, Lucas nos narra que el cielo se abre, el Espíritu Santo viene como una paloma sobre Jesús, y se escucha una voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Lucas entonces, después de este escenario, que es donde vemos que Jesús es lleno del Espíritu Santo, nos conduce a dos escenarios que vienen a ser decisivos para la obra del Señor Jesús. Nos conduce al desierto, pero también luego nos conduce a una sinagoga. Pero antes de conducirnos a esos escenarios, Lucas se toma, es como algo que está en la mitad entre el bautizo de Jesús y la tentación, y es la genealogía de Jesús. Es decir, Lucas nombra cuáles son los ancestros del Señor Jesús. Pero lo interesante de la genealogía de Lucas es que, a diferencia de la de Mateo, Lucas no va hasta Abraham. La genealogía de Mateo resalta que Jesús es descendiente de Abraham y de David. Pero Lucas resalta, además de que Jesús es descendiente de Abraham y David, resalta, que Jesús es descendiente de Adán mismo y llama a Adán hijo de Dios. Lo que en un sentido pienso que Lucas quiere mostrar es que eso que comenzó con Adán, ese drama que comenzó con Adán, cuando que era llamado también hijo de Dios falló en el Edén, ahora continúa en una resolución cuando Jesús, el Hijo de Dios, se presenta en este relato como el Hijo que puede vencer. Y se nos muestra también como el Hijo que está en medio del desierto, pero que no camina solo. Recordemos, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el Jordán, y luego el mismo Espíritu lo conduce al desierto, y luego lo impulsará a predicar en Galilea y en Nazaret. Ahora es interesante pensar en ese bautismo de Jesús, porque en el Antiguo Testamento lo que sucedía es que cuando una persona que iba a ejercer un oficio especial era escogido y era separado para eso, entonces se hacía una ceremonia que algunos llamaban como ungir, ¿no? Pues básicamente era poner aceite sobre la persona, y esto reflejaba una verdad espiritual. Y era, al descender el aceite, lo que quería simbolizar es que el Espíritu Santo estaba cayendo sobre esta persona para realizar la labor que Dios lo había escogido para hacer. Ahora, en el Antiguo Testamento solamente 3 tipos de personas eran ungidos con aceite. No era una práctica común de todos los días, ¿no? Eran ungidos con aceite los sumos sacerdotes, los que iban a presentar sacrificios en el templo. Eran ungidos con aceite los reyes, y en algunas oportunidades los profetas también eran ungidos con aceite. Así que lo que nosotros vemos ahora es que Jesús ha sido ungido en este bautismo. Ha venido el Espíritu Santo para darle poder y mostrarle también
esa victoria en esa misión que Él va a llevar a cabo. Así que en este pasaje de hoy veremos dos escenas que revelan la identidad de Jesús, pero también revelan qué vino a hacer. Así que en el desierto lo vamos a ver como el hijo obediente que vence al tentador, y luego lo veremos en la sinagoga como el Mesías proclamado que vino a librar a los suyos. Y todo este pasaje, mis hermanos, resalta esta verdad o sostiene esta verdad, y es que Jesús es el Hijo ungido para salvarnos. Jesús es el Hijo ungido para salvarnos. Y lo primero que quiero ver, la primera escena que quiero que abordemos es los versículos 1 al 13, Jesús ungido para vencer la tentación. Recordemos, este pasaje tal vez está en su memoria, ¿no? La tentación de Jesús en el desierto. Y al venir a este relato, debemos enfocarnos entonces en las primeras palabras de Lucas. Quiero ir recorriendo y quiero ir exponiendo este pasaje. Lucas capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, es decir, de donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante estos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús entonces había sido ungido por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien lo conduce al desierto. El relato de Mateos y de Marcos nos añaden algunos hechos como que Jesús estaba ayunando. No era simplemente que Jesús no había conseguido comida en el desierto, Jesús estaba ayunando y orando antes de comenzar su ministerio público. Y es allí entonces donde comienza esta tentación. Ahora, algunas personas piensan de manera equivocada que hay que esperar hasta la muerte y la resurrección de Jesús para ver a Jesús como aquel que pelea contra el diablo, contra Satanás, y aquel que vence. Ahora, esta forma como se refiere al diablo, o esta palabra diablo, es engañador. Otra forma en la que se refiere al mismo personaje es Satanás, que quiere decir enemigo. Pero la verdad, mis hermanos, es que la gran batalla y la gran victoria de Jesús no se da solamente en la cruz y en la resurrección, sino durante todo su ministerio, comenzando en este combate que el Señor tiene contra su enemigo para asegurar nuestra salvación en esta tentación en el desierto. Ahora quiero que leamos ahí versículo 3 hasta el 13. Dice: entonces el diablo le dijo, después de que Jesús tuvo hambre: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y toda su gloria te daré. Le dijo el diablo: pues a mí me ha sido entregado, a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. La segunda tentación. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, escuche, tercera tentación: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Ahora, antes de centrarme en cada tentación, quiero apuntar a dos tentaciones o a dos situaciones anteriores a esta que tienen cierta similitud con lo que Jesús enfrentó. En primer lugar, es difícil no pensar en esta tentación y pensar también en lo que sucede en el jardín del Edén. Nosotros en el jardín del Edén vemos a Adán y Eva siendo tentados o siendo engañados por el diablo, quien se presenta como serpiente allí en medio del Edén, y ellos desobedecen a Dios, y por la desobediencia de ese primer Adán, entonces la condición de los hombres es una condición pecaminosa y es una condición caída. Pero también vemos otro que se nombraba o que se nombró en el Antiguo Testamento como hijo de Dios, y era Israel como pueblo. Es decir, la nación de Israel, usted puede ver eso en Éxodo,
es llamado en el Antiguo Testamento como el Hijo de Dios, ¿no? Y vemos Israel, luego de ser salvado por el Señor de la esclavitud en Egipto, atravesando por 40 años en el desierto, ¿no? A causa de su rebelión, vemos a ese Israel caminando la tierra prometida, mostrando que no es un hijo obediente, sino todo lo contrario, mostrando que es un hijo rebelde que desprecia a su Señor. Ahora, lo interesante y lo primero que quiero resaltar en esta primera tentación es la manera como el diablo tenta a Jesús. Eso lo vemos en dos de las tres tentaciones, en la primera y en la tercera. El diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, en la primera ocasión le dice entonces que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, lo que el diablo quiere o lo que pretendía era que Jesús dudara sobre las palabras que había escuchado. Recordemos, ¿qué palabras él había escuchado en su bautismo? Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Pero Satanás le dice, ¿es verdad eso? ¿Será verdad que tú eres el hijo de Dios? Porque ¿qué sentido tiene que si alguien es hijo o se supone que es hijo de Dios, tenga hambre, ¿no? Es como si usted se encontrara al hijo de un gran empresario de nuestro país que ha pasado días sin comer y usted lo conoce y le dice, mire, yo soy el hijo de Ardila Lule, no he comido por 40 días. Usted dice, sí, claro, usted es hijo de él, ¿no? O sea, el diablo quiere que Jesús dude acerca de su identidad. Le dice, si tú realmente eres hijo de él, ¿cómo es posible que por 40 días no hayas comido? Ahora, tú puedes solucionarlo si eres hijo. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Ahora, Jesús entonces viene a enfrentar esta tentación como un descendiente de Adán. Recordemos, la genealogía de Jesús, usted puede leer, usted puede leer allí desde el verso 23 en el capítulo 3. Dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matatat, etcétera, etcétera, continúa. Y en el versículo 38 dice, hijo de Cainán, de Enos, Enos hijo de Set, Set hijo de Adán, y Adán de Dios. Entonces Jesús se presenta como descendiente de Adán, que era hijo de Dios también en un sentido, quien había sido engañado por la serpiente precisamente para que hiciera algo que ahora Satanás le diga a Jesús, es decir, que comiera o que se abasteciera de alimento, pero de una manera que mostrara desobediencia. Adán mostraría desobediencia comiendo de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Jesús desobedecería si hubiera comido de esta piedra transformada en pan. Jesús entonces, y esto que estoy hablando acerca de esta relación de Jesús con Adán, no es algo que el pastor Álvaro vio de una manera impresionante. No, es algo que la Biblia nos muestra. En Romanos, el apóstol Pablo también habla, Romanos capítulo 5 nos muestra que Jesús es un segundo Adán. Es decir, Adán como representante de los hombres reflejaba o buscaba apuntar hacia una verdad mayor, y es que vendría otro que representaría un pueblo que se enfrentaría a la tentación de Satanás, pero que a diferencia de Adán sí podría tener la victoria. En la tentación del desierto, entonces, nosotros vemos a Jesús como aquel que venció donde Adán no pudo. Sin embargo, comparar la tentación de Adán con la de Jesús no haría justicia a Adán, porque a la verdad, él enfrentó esta tentación con todas las cosas a su favor. Es decir, la tentación de Adán y de Jesús, aunque son similares, son muy diferentes. Génesis capítulo 3 nos muestra que cuando Adán es tentado, en ningún momento se nos dice que había estado sin comer por 40 días. De hecho, Adán es tentado en el mejor lugar donde cualquier hombre ha pisado jamás. Adán estaba en el Edén, tenía todas las cosas a su disposición. Podía comer de cualquier árbol, menos de uno. Y aún teniendo todas las posibilidades para alimentarse, Adán cede a la tentación y come del único árbol que no debía comer. Ahora, en ese sentido, entonces, la tentación que enfrenta Jesús es mucho más fuerte, es mucho más compleja que la que Adán enfrentó. Jesús también la enfrentó en soledad, ¿no? En un sentido. Ahora, ¿cómo Jesús responde?
vemos esto en el capítulo 4 y Jesús dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, esto que Jesús hace es responder usando la escritura, usando un pasaje que estaba en Deuteronomio. Ahora, Deuteronomio es parte del Pentateuco y es el discurso de Moisés a los que descienden de los que salieron de Egipto. Es decir, la generación que sale de Egipto muere en el desierto por rebelde y sus hijos son los que entran a la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio lo que hace es volver a recordarle a los descendientes de estos hombres las palabras del Señor. Y Deuteronomio capítulo 8, que es el pasaje que cita Jesús, capítulo 8, verso 3, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Ahora, este pasaje lo había dado Moisés para recordarle a otro hijo de Dios, es decir, a la nación de Israel, cómo Dios los había tratado en medio del desierto. En medio del desierto Dios los había alimentado no con pan, sino con algo que ellos no conocían, que era el maná, que era algo que había salido en un sentido de la boca del Señor. Pero este hijo, aunque había sido alimentado en el desierto por el Señor, fue un hijo desobediente y rebelde. Pero nuevamente, donde ese hijo falló, Jesús nuevamente se muestra como el verdadero y mejor hijo de Dios. Un hijo que hace lo que al Padre le agrada que Él haga, tal como se había dicho en el bautismo. Ahora, en la segunda tentación vemos a el diablo diciéndole, póstrate ante mí y tendrás dominio y gloria de los reinos de este mundo. Ahora, el diablo como buen engañador usa en este sentido dos mentiras. Primero, el diablo no tenía esa autoridad. Y segundo, el menor no puede darle gloria al mayor. Es decir, Jesús era el soberano y es Dios mismo. Así que Satanás no tenía ninguna potestad para darle gloria al Hijo de Dios. Nuevamente entonces la respuesta de Jesús evoca a un pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Responde citando las Escrituras, en la cual muestra no solo su visión de la Escritura, sino también la relación que hay entre el comportamiento de Israel en el desierto y el comportamiento de Jesús siendo tentado en el desierto. Israel pasando 40 años por su rebeldía, Jesús siendo probado por 40 días luego de haber ayunado. Ahora es interesante y algo que me parece maravilloso es el nivel de atesoramiento de las Escrituras de Jesús. Porque Él vence la tentación citando las Escrituras que en la tercera tentación el diablo mismo tratará de usar para engañar a Jesús. Esto es algo maravilloso. Ahora, contrario a lo que Israel hizo entonces buscando la gloria de los hombres, Jesús se mantiene fiel respondiendo que no rendirá adoración a Satanás. Ahora, muchas veces el diablo hoy sigue tentando a los hombres de esta misma manera, ¿no? Póstrate ante mí y te daré todas las cosas. Desobedece a Dios y haz las cosas a mi forma y yo te exaltaré. Pero lo que nos muestra Jesús es que la gloria que puede ofrecer Satanás es una gloria vana, pasajera y que no deberíamos anhelar. La tercera tentación, nuevamente el diablo le dice, si eres hijo de Dios, lánzate, porque la palabra dice que el Señor enviará ángeles para que tu pie no toque el suelo. Él quiere nuevamente poner en duda la identidad de Jesús como hijo de Dios. Dice, ¿estás seguro que tú eres hijo de Dios? Porque si tú fueras hijo, entonces harías algo que haría que tu padre te rescatara e incluso los hombres se asombrarías por eso. Pero la respuesta de Jesús nuevamente es Deuteronomio, en este caso capítulo 6, verso 16. Vamos allí rápidamente. En esta ocasión Jesús responde y dice, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Había un episodio que estaba por allá en Éxodo 17, donde los padres de los que escuchan Deuteronomio ponen en tentación a Dios y le dicen, Señor, ¿tú nos sacaste de Egipto para matarnos de sed? Y luego de esto vemos este episodio donde el Señor le dice a Moisés, golpea la piedra y de la peña saldrá agua. Ahora, la respuesta de Jesús entonces ante esta tentación es que Él no tentará al Padre.
Jesús mantendrá fiel su confianza al Señor. Su identidad como hijo está precisamente en que confía en el Señor, confía en Jehová. No haciendo algo que no se le ha mandado, sino manteniéndose enfocado en la misión que Dios le habría dado. Ahora, en un sentido, si Jesús hubiera cedido a la segunda y a la tercera tentación, aparentemente recibiría gloria. Pero el asunto es que Jesús recibiría gloria de una manera diferente, no postrándose ante Satanás, sino siendo obediente al Padre y atravesando a la cruz. Es decir, parece que adorar al diablo era una salida más rápida para obtener gloria, pero Jesús tenía que atravesar la cruz para entonces ser glorificado por el que sí podía darle gloria, que era su Padre. Por otro lado, haberse tirado del pináculo no ponía también en riesgo su misión en un sentido. Así que Jesús se mantiene enfocado porque su gloria y lo que Él será, aquello que lo exaltará a Él, será la obediencia que lo lleve a la cruz para después el resucitar de los muertos y en el camino rescatar a todo un pueblo. Finalmente, el resultado de esto, versículo 13, es que el diablo se alejó de Jesús. El Hijo entonces venció la tentación. Mis hermanos, Jesús fue tentado como hijo de Dios, siendo lleno del Espíritu Santo y salió victorioso de la tentación. Ahora es interesante esto porque usted puede preguntarse, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver conmigo? El asunto es que en la victoria de Jesús nosotros debemos y podemos gozarnos, pero también podemos asombrarnos porque esto muestra de Jesús algunas cosas interesantes. Primero, es que en su bautismo, como afirmé antes, Él había sido receptor del Espíritu Santo o había sido ungido con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo su labor. Hendrickson, el comentarista, dice: Jesús ha venido como nuestro gran profeta, como el compasivo sumo sacerdote y como nuestro Rey eterno. Hebreos capítulo 2 dice que Jesús es el sumo sacerdote que fue tentado en todo, por lo cual puede compadecerse de aquellos que vienen a Él. Jesús entonces, en un sentido, enfrentando esta tentación, viene como nuestro sumo sacerdote que ahora puede entendernos a nosotros en la tentación. Pero también Jesús viene como el gran profeta. Usted puede ver cada vez que Jesús es enfrentado en la tentación, responde proclamando la palabra del Señor. Pero también vence como el gran rey porque nos salva enfrentándose al adversario que ninguno de nosotros podría vencer en las peores circunstancias que un hombre pudo haber tenido este enfrentamiento. Mis hermanos, esto es maravilloso. La victoria de Jesús sobre la tentación debe animarnos y darnos seguridad de que Él puede ayudarnos también en nuestras tentaciones. Pero es interesante pensar esto también, mis hermanos, y es que esta tentación a Jesús nos muestra en un sentido cómo opera la tentación del diablo. Todo pecado y toda tentación para pecar, en cierta forma, busca poner en duda nuestra identidad como hijos adoptados de Dios. ¿Seguro que tú eres cristiano? Se supone que los cristianos no hacen esto, pero mira esta oportunidad que tienes, ¿no? ¿Seguro que eres cristiano? Porque yo puedo, si tú me adoras, puedo darte una gloria mayor. Los cristianos al final no estás buscando gloria del hombre, pero yo te puedo dar eso que tú deseas, ¿no? Las tentaciones vienen para hacernos desviar de nuestra identidad como creyentes. Ahora, en las respuestas de Jesús también vemos la importancia de conocer las Escrituras como armas poderosas en la tentación. Mis hermanos, nosotros debemos leer las Escrituras, conocerlas, pero también deberíamos proponernos memorizar las Escrituras. Así que si usted quiere hoy un buen propósito para el año, una buena resolución, yo quiero dejarle esta: memorice pasajes que estén relacionados con aquello con lo que usted es tentado. Si usted es tentado en la lujuria, memorice pasajes que hablan acerca de eso. Si usted está tentado con el amor al dinero, memorice pasajes donde hablen de que el Señor es nuestro proveedor. La Escritura es un arma fuerte para vencer la tentación. Pero también cuando vemos al diablo alejarse, vemos el triunfo de Jesús. Él es el rey que vence por nosotros, pero también el rey que nos alienta. Mis hermanos, esto es una buena noticia
para todos, porque todos somos tentados y aunque usted no quiera a veces reconocerlo, muchas veces nosotros no vencemos la tentación. Pero al ver a Jesús venciendo acá, como nuestro gran rey, como nuestro representante, nosotros podemos y debemos cobrar ánimo. Hoy día uno de los personajes o los personajes que más tienen admiración de los hombres son los deportistas, ¿no? Si yo tal vez digo el nombre de Luis Díaz, tal vez todos en este salón se les viene la imagen de este personaje. Niños juegan y juegan a ser Luis Díaz y se ponen camisas de Luis Díaz, adultos también, ¿no? El asunto es que ninguno de nosotros puede hacer lo que él hace. Pero cuando él lo hace, vistiendo los colores del país al que ambos pertenecemos, podemos identificarnos con él y alegrarnos de las victorias que él tiene. Mis hermanos, cuánto más aquel victorioso Salvador que nos representó venciendo la tentación nos puede hoy dar ánimo y aliento cuando nosotros no hemos podido vencer. Jesús entonces es ungido por el Espíritu Santo para vencer la tentación, pero también, mis hermanos, para librarnos. Abordemos ahora la segunda escena donde se nos muestra al Señor predicando en la sinagoga de Nazaret. Jesús entonces está o ha sido ungido para librarnos. Versículos 14 al 30. Quiero leer la primera parte. Dice, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, es interesante esto, según su ¿qué? Costumbre. ¿Costumbre es algo que nosotros hacemos esporádicamente? No, es algo que hacemos continuamente. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Interesante, hermano, la costumbre de Jesús era congregarse, ¿no? Ir a la sinagoga. Dice, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. O sea, antes de esto nosotros vemos versos 14 y 15, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Es decir, después de la tentación, Jesús viene en el poder del Espíritu a Galilea y está predicando en las sinagogas. Luego llega a la sinagoga de Nazaret donde es que sucede lo que pasa ahora. Ahora, ¿qué pasaba en el día de reposo, en el Shabbat? Los judíos se reunían en la sinagoga, que viene a ser como la semilla de lo que es la iglesia hoy. Se reunían en la sinagoga y 7 personas diferentes, registra Archibald Robertson, que 7 personas diferentes leían pequeñas versiones de la ley. La primera lección se llamaba Parashá y era seguida por una lectura de los profetas y un discurso. Es decir, uno de las 7 personas que se paraba a leer la Torá leía a los profetas y daba un pequeño mensaje o un pequeño sermón. Eso fue lo que se le pidió a Jesús que hiciera. Entonces Jesús se levanta, lee la ley y la primera parte de su mensaje es corta. Él dice, hoy esto se cumplió, ¿no? Jesús lee Isaías 61, versículo 1 al 2. Ahora, Isaías, para comprender lo importante que era esto, es bueno entender un poquito qué estaba pasando cuando Isaías escribe esto. Isaías escribe a los exiliados que habían sido sacados de Jerusalén por Babilonia, que habían regresado. Y les da en esta parte de la profecía las promesas y la esperanza de un Mesías que vendría de parte del Señor. Y un Mesías que sería ungido o que sería lleno por el Espíritu Santo para llevarlos finalmente a el reino de Dios. El Mesías que vendría entonces tendría el Espíritu del Señor sobre él. Es decir, que este Mesías es llamado el ungido de Dios en un sentido.
Ahora, ¿cuál era el propósito de este que había sido anunciado en Isaías? ¿Cuál era el propósito de este gran ungido de Dios? Primero, anunciar buenas noticias o anunciar el evangelio, como dice Jesús, anunciar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos o a los esclavos. Ahora, ¿qué pasaba en esa época? Que algunas personas que tenían deudas, eso no pasa hoy, ¿no? Pero algunas personas que tenían deudas dentro del pueblo de Israel se veían obligados a venderse como esclavos para poder pagar sus deudas. Ahora, la esclavitud era diferente a la imagen que nosotros tenemos de los que son tomados de África y todo esto que sucede. Era una esclavitud distinta a la que pasaba en Israel. Era básicamente que la persona se comprometía por un periodo de tiempo a trabajar y aún siendo esclavo se le daba descanso porque reposaba en el Shabbat y celebraba las fiestas de los judíos y demás. Entonces se proclamaba, este ungido por Dios proclamaba libertad a los esclavos. Pero también venía para anunciar vista a los ciegos. Es decir, aquellos que no podían ver claramente, en un sentido usted puede verlo como algo físico, que es lo que hizo Jesús con los milagros que él hizo, pero también es algo espiritual. Aquellos que no podían ver con claridad al Señor recibirían vista. Pero también este ungido traería libertad a los oprimidos y proclamaría el año favorable del Señor, o lo que se conocía como el año del jubileo, ¿no? Lo que leímos al inicio de nuestro culto. Ahora, el año del jubileo sucedía cada 50 años, es decir, 7 periodos de 7 años, es decir, 49 años, y el año siguiente era el año del jubileo. El asunto también es que cada 7º año al pueblo se le pedía hacer descansar la tierra. No era cada 50, era cada 7. ¿Se imagina eso? Que usted recibiera semanal y dijera, mira, el 7º año no trabajes. Descansa. Incluso el pueblo preguntaba, pero Señor, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque el año 6 les voy a dar 3 veces más. Les voy a dar lo de 3 años. Pero el año 50 o en la celebración del jubileo, lo que se proclamaba era, todos los que no hayan podido pagar sus deudas tienen la posibilidad de ser redimidos. Todos los que no hayan podido recuperar su tierra van a recuperarla por mandato del Señor. Todos los que estén en esclavitud van a poder ser librados, ¿no? Era un año donde se mandaba no solamente a no sembrar, sino que el mandato de Levítico 25 decía, mire, ese año va a ser para que ustedes adoren a Dios y para que ustedes busquen obedecer a Dios. Nuevamente, piensen en ese escenario para nosotros. Si ese año se le mandara a usted, mire, no trabaje. Su trabajo este año va a ser buscar ser obediente a Dios. En un sentido, eso es lo que se nos dice de este día. Nuestro trabajo hoy es honrarlo a Él. Pero se le dice, haga eso durante todo un año. Y confíe y dependa en que su Señor lo va a sostener. Se proclamaba como un año donde el pueblo también debía consagrarse entonces a Dios. Nuevamente Archibald dice, Isaías está describiendo el año del jubileo y la liberación de los cautivos y el retorno del exilio babilónico con la esperanza del Mesías pasando a través de todo ello. Lo que hace Jesús entonces es aplicarse a sí mismo ese lenguaje mesiánico. Jesús entonces es el ungido por Dios para anunciar que ese año llegó, porque Jesús mismo es el que asegura que este jubileo y un jubileo mucho mayor llegue a los hombres. Él hace de mejor manera lo que el jubileo anunciaba. Es decir, en el jubileo se decía, mire, todos los que puedan redimir su tierra, es decir, volver a tenerla, porque no se podía vender tierra de manera permanente, porque la tierra era del Señor. Entonces decía, si usted no logró redimir su tierra y volverla a tener, alguien puede redimirlo. Alguien puede presentarse como un familiar, un pariente que lo quiera redimir. Jesús entonces viene a ser ese redentor que puede redimir a todos aquellos que no podían hacerlo. Él viene a redimirnos para darnos libertad. Es el redentor de aquellos que no tenemos esperanza de redención. Pero también, mis hermanos, Jesús viene a hacer o viene a anunciar el descanso a nuestras almas para que podamos dedicarnos a adorarlo a Él.
y a obedecerlo a Él. Es algo maravilloso porque la Biblia toda es una sola historia. Fíjese que estamos apuntando a algo que se escribió al menos 1000 años antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto. Y ahí se nos dice, Jesús es el cumplimiento de estas cosas. Ahora, hermanos, si Jesús es este jubileo para nosotros, ¿cómo no confiar en Él? Ahora hay dos respuestas que suceden, versículo 22, ¿no? Todos hablaban bien de Él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Esa es la primera reacción, asombro. Lo primero es que estos hombres dicen, wow, la enseñanza de Jesús es poderosa. Pero luego pareciera que se arrepintieran del asombro y dicen, un momento, ¿pero acaso este no es el hijo de José el carpintero? En Mateo o en Marcos también añade, y no son su madre y sus hermanos que están acá con nosotros. Así que hay asombro, pero después hay duda. Ellos no tienen problema con que llegara el Mesías que Jesús había anunciado en Isaías 61. El problema de ellos no era que el ungido de Jehová llegara. El problema de ellos es que no querían que fuera Jesús. Es decir, ellos querían que ese Mesías llegara de una manera diferente a como Jesús llegó. Ellos conocían quién era Jesús, que era alguien que había venido de una familia humilde. Y ellos no querían ese tipo de Mesías sobre ellos. Ahora Jesús entonces pasa al segundo mensaje, a la segunda parte de su sermón. Verso 23 dice, entonces Él les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también en tu tierra. Es de Jesús dice, mire, yo sé que ustedes están pensando que todos los milagros que hice en Capernaum debería hacerlos acá para que ustedes me creyeran. Pero Él dice, Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta, en la tierra de Sidón. Es decir, Jesús nuevamente ahora está citando el Antiguo Testamento para mostrar en un par de historias cómo la salvación del Señor en ocasiones pasó por encima de los israelitas en la carne para posarse sobre aquellos que eran extranjeros, como en el caso de esta viuda que era de Serepta. Es decir, en el medio de la hambruna, el beneficio no se recibió por las viudas israelitas, sino que la recibió una mujer que era extranjera, pero que había creído. Dice, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Nuevamente dice, ¿saben qué? Por si acaso les voy a repetir lo que estoy tratando de decir. En los tiempos de Eliseo habían muchos leprosos, pero Eliseo no sanó a los leprosos israelitas, sino a un tal Naamán que era de Siria, es decir, que no era israelita. Ahora fíjense esto, Jesús se anuncia como el Redentor, como el ungido prometido que ha llegado. Ellos dudan de Él y ahora Jesús les dice, pero ¿saben qué? Voy a salvar a algunos que no son de la nación de Israel. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres? Versículo 28. Y todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? ¿De qué se llenaron? De ira. Dice, y entonces, cuando oyeron estas cosas, levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad. ¿Para hacer qué? Para tirar a Jesús desde allí. Qué impresionante eso, hermanos, que hombres, ¿quién eran ellos? Hombres en un pequeño pueblo llamado Nazaret, guardando el reposo en la sinagoga, y se encuentran, es como cuando en la iglesia tenemos algún invitado prominente, ¿no? Y usted no va ese día. Dice, me lo perdí, ese pastor, yo lo sigo a veces. Bueno, Jesús, el gran Jesús que había hecho milagros y que estaba predicando lleno de poder del Espíritu, viene a esta pequeña sinagoga.
Lee Isaías 61 y dice, esto se cumple hoy en mí. Yo soy el cumplimiento de esto. Todos estos hombres deberían haber salido de esa sinagoga gozosos, se habrían peleado por llevar a invitar a Jesús a almorzar, ¿no? Pero lo que hacen estos hombres es dudar, no puedes ser tú, Jesús. No puedes ser tú ese tipo de salvador. Jesús entonces responde y les dice, miren, es que la salvación, este ungido, no es solo para los israelitas. Así como en el Antiguo Testamento, este ungido también ha venido por aquellos que no son del Israel étnico, pero que vendrán a ser parte del pueblo de Dios. Qué maravilloso esto, mis hermanos. Ellos trataron entonces de matarlo, sin embargo, dice el verso 30, pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Ahora es como usted atraviesa una turba de gente que lo quiere matar sin que le suceda nada, porque no era el momento de Jesús. Jesús aún tenía que hacer muchas cosas en su misión para llegar a la cruz. Es decir, la cruz no fue una victoria de los romanos, la cruz fue el momento adecuado en el que el Padre había destinado para que su Hijo fuera entregado por los pecados de su pueblo. Jesús dijo en Juan, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, pero también la vuelvo a tomar. No es su tiempo. El Hijo será guardado hasta que enfrente una batalla más. Será llevado a la cruz como el Hijo victorioso, como nuestro Salvador. Y entonces su obra será completada para librar a todos los esclavos, a los oprimidos del diablo y a los pobres como nosotros. Oh, mis hermanos, esto es algo bueno, porque es bueno recordar estas cosas y recordar quién es Jesús cuando comenzamos un año como este que comienza. Donde muchos hombres tal vez llegan a inicio de año y dicen, yo no sé qué va a pasar, apenas sobreviví el 25, yo no sé qué va a ser del 26. Pero en medio de eso y de la incertidumbre de los hombres, hoy podemos ver en las Escrituras cuál es nuestra esperanza. ¿Quién es este Salvador? Mis amados, Lucas 4 nos muestra a Jesús como el Hijo que es mejor que Adán, el que venció donde Adán cayó. Nos muestra a Jesús como el verdadero Israel obediente que fue fiel donde el antiguo Israel fracasó. Vemos al Mesías que vence donde ninguno de nosotros podría hacerlo. La victoria de Jesús nos recuerda que ninguno de nosotros puede tener ese tipo de victoria. El Hijo que venció al diablo en el desierto es el mismo que luego es rechazado en Nazaret. El Hijo que luego caminará a Jerusalén y el que en obediencia será clavado a la cruz. El Hijo que vencerá nuevamente como rey, dejando su tumba vacía. La pregunta hoy, mis amados, es si recibiremos a Jesús como el Salvador que es, o si lo rechazaremos porque quizá no se ajusta a nuestras expectativas. Algunos quieren a Jesús, pero quieren que ese Jesús dé los beneficios que el diablo promete dar, aunque promete falsamente, porque no puede hacerlo, no puede dar una gloria permanente. Hoy es día para aceptar a este Jesús, al Hijo obediente, el Salvador. Él es nuestra esperanza, mis hermanos, mientras nosotros caminamos también por el desierto de este mundo, Él se presenta como nuestro libertador. Solamente el Hijo ungido, victorioso, puede librar a los cautivos. Solo Él puede anunciar el año favorable del Señor. Solo puede Él darnos esperanza de que venceremos con Él. Debemos abrazar a este Salvador. Es bueno comenzar también recordando que esa victoria sobre el pecado no está asegurada sobre nuestro desempeño. Está asegurada sobre el desempeño del Hijo de Dios. Y eso es una buena noticia, mis hermanos. Porque si usted llegó al final de año como yo, seguramente pudo ver hacia atrás y recordar con tristeza momentos donde no pudimos ser fieles al Señor. Pero al ver a este Redentor, al ver a este Salvador, podemos decir, Señor, tú sí venciste. Tú sí fuiste fiel. Tú sí fuiste bueno. Tú sí fuiste maravilloso y venciste la tentación. Ese es el Salvador sobre el cual
nuestra alma puede descansar y puede esperar. Mis hermanos, el ungido del Señor es Jesús para librar a su pueblo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy nosotros recordamos quién eres tú, lo que tu palabra enseña sobre ti, Señor, que tú eres ese ungido para librarnos, para rescatarnos, para salvarnos. Tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a confiar en tu victoria, a descansar en ella, pero también a anhelar servirte en obediencia y amor, tal como tú nos mostraste, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén y amén.